Hola, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la punta del iceberg. Hoy tenemos, como siempre, un tema de nivel avanzado en nuestro webinar. Un saludo a las personas que están conectadas en sala y también a las personas que están viendo esta grabación a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, empecemos. Entonces, ¿cuál es el tema que nos trae el día de hoy? ¿Por qué mi empresa debe tener un modelo de gobierno corporativo desde el día 1? ¿Cierto? Muchas veces este es un tema que se considera propio de las grandes empresas y no de empresas que están, digamos, iniciando, que son empresas que podemos considerar pequeñas o medianas, pero finalmente viene a ser muy importante para las empresas y un poco el objetivo de la sesión de hoy es decirles por qué sí es importante que esté pensando en esto desde etapas muy tempranas de mi negocio. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Entonces, vamos a hacer una muy breve presentación de qué es la punta del iceberg para darles un contexto a todos. Hablaremos de qué es ética y qué es moral, porque eso tiene mucho que ver con las decisiones que yo tomo de gobierno corporativo. Luego vamos a hablar del modelo de gobierno corporativo como tal. Vamos a hablar de grupos de interés, qué es eso, de principios, de las estructuras de dirección y gerencia propias de un modelo de gobierno, de cumplimiento normativo y de rendición de cuentas. Luego hablaremos de la importancia del gobierno corporativo y, como siempre, tendremos una reflexión final de nuestro webinar. Entonces, para quienes deseen conectarse conmigo, aquí está mi QR para que tengan acceso a mi WhatsApp, está mi correo electrónico, mi enlace a LinkedIn, mi número de teléfono, para quienes quieran estar en contacto conmigo. Yo soy el CEO de la punta del iceberg y estoy encargado también de construir las alianzas estratégicas de la compañía. Tengo 18 años de experiencia docente en diferentes universidades en temas de estrategia, emprendimiento, gestión de la innovación, habilidades gerenciales. He trabajado en el sector público, gremios, finanzas, consultoría, bueno, en un montón de industrias, afortunadamente, que me han permitido pues tener visiones distintas de las organizaciones. Entonces, hablemos un poco de la punta del iceberg. La punta del iceberg hace parte de un grupo empresarial que se llama Effective. Somos un grupo de varias marcas, pero principalmente de 3 empresas, una agencia de publicidad, una plataforma para la gestión de eventos profesionales y la punta del iceberg, que es un hub de información y recursos del ecosistema de emprendimiento e innovación en América Latina. Nosotros mapeamos eventos y convocatorias en toda la región, construimos bases de datos y las ponemos a disposición de todos ustedes. Si ustedes ingresan en este momento a la página de la punta del iceberg, pues van a encontrar esas bases de datos. Tenemos más de 2.500 eventos y convocatorias que son oportunidades para pymes y startups. Es una base de datos que se consulta desde 33 países y tenemos una comunidad de más de 25.000 personas en toda la región. Entonces, entremos ahora sí en materia. Cuando uno habla de gobierno corporativo, pues está hablando como de hacer las cosas bien, ¿no? De hacer las cosas correctamente. Y eso implica pensar un poco en qué significa la ética y qué es la ética y la moral. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética y moral, son dos cosas diferentes. Muchas veces las usamos indistintamente, pero tienen unos significados distintos. Entonces, ¿la ética qué es? La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral y la acción humana. Es decir, que la ética en estricto sentido es el estudio de algo. ¿De qué? De la moral. ¿Y qué es la moral? La moral son las normas, las costumbres, digamos, esos temas culturales, jerárquicos o religiosos que rigen el comportamiento humano en una comunidad. Entonces, miren lo interesante que muchas veces lo que nosotros llamamos ética realmente nos estamos refiriendo a la moral y es esa forma como nosotros vemos el mundo que de cierta manera es el filtro con el cual nosotros estamos viendo el mundo que nos rodea. Entonces,
esto va a ser importante más adelante y les voy a explicar por qué. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo de gobierno corporativo, pues la primera pregunta es, ¿qué es gobierno corporativo? Entonces, la CEPAL tiene una definición que me parece muy buena y es un sistema de normas, prácticas y procesos mediante los cuales se dirige y gestiona una empresa. Entonces, el gobierno corporativo es como la conjunción de todos esos elementos, de unas normas, algo que está escrito en alguna parte, de unas prácticas, es decir, de un saber hacer que tiene la compañía, la organización, y de unos procesos que permiten la dirección y la gestión de la compañía. Ahora miren, volvamos a la definición que teníamos de moral, y miren que la moral es un conjunto de costumbres, normas, preceptos culturales, éticos y religiosos que rigen el comportamiento. Y el gobierno corporativo son normas, prácticas y procesos. Es decir, que de cierta manera uno podría llegar a decir que el gobierno corporativo es la moral de la compañía. Entonces, uno diría que una empresa que no tiene un sistema de gobierno corporativo es una empresa que no tiene clara su moral. Digamos, no es que sea inmoral, porque sería distinto, pero sería un poco como amoral o como que no es consciente de cuál es su conjunto de normas, costumbres, jerarquías, comportamientos que tiene la organización como tal. Entonces, es un concepto bien interesante porque muchas veces pensamos el gobierno corporativo como una técnica de gestión, ¿cierto? Y si lo comparamos con la definición, digamos, socialmente aceptada de lo que es la moral, podríamos decir que el gobierno corporativo es la construcción de la moral de la compañía. Y por eso es tan importante, porque nosotros como seres humanos tenemos una moral. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, no somos conscientes de eso, pero la tenemos. En el caso de las empresas, pues esas cosas también están, pero tenemos que hacerlas evidentes. Porque si no, de alguna forma es como si no tuviéramos ese faro moral que nos guía y nos lleva al lugar donde nosotros queremos estar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de gobierno corporativo, estamos teniendo en cuenta varios elementos. Entonces, en primer lugar, unos principios, o sea, ese gobierno tiene unos principios, digamos, una filosofía sobre la cual se sustenta, unos esquemas de derecho de propiedad. Es importante dentro de un modelo de gobierno corporativo saber quién tiene qué y saber cuáles son las responsabilidades que esos socios o esos dueños tienen en la compañía, que esto lo ve mucho en las empresas, digamos, pequeñas, donde eso no siempre está tan claro, donde muchas veces montamos un negocio con un primo, con un amigo, entonces no nos preocupamos por hablar de aquellas cosas, de porcentajes de participación, de derecho a la toma de decisiones, y resulta que cuando la empresa va creciendo, empiezan a surgir los problemas, y ahí es cuando, digamos, de hecho existe una estadística y las discusiones o los conflictos entre socios es una de las principales razones por las cuales una empresa se termina, lo cual se solucionaría si tienes un modelo de gobierno. Por otro lado están las estructuras de diseño y de dirección y gerencia, que es, digamos, los mecanismos formales mediante los cuales se dirige la compañía y esos mecanismos de transparencia y manejo de la información. ¿Para quién hacemos todo esto? Para nuestros grupos de interés, que los podemos clasificar en 4 grupos y más adelante los vamos a explicar un poco más, que son los stakeholders, los stakekeepers, los stake watchers y los stake partners. Normalmente nosotros hablamos siempre de stakeholders y todo el tiempo cuando hablamos digamos, en temas de sostenibilidad corporativa o gobierno corporativo, siempre nos estamos refiriendo a los stakeholders, pero esa es un uso inadecuado del término stakeholder, porque no todos son stakeholders, sí son todos grupos de interés, pero no tienen la característica de holder. Entonces vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre ellos. Y no, y digamos, no muchas veces las personas lo saben. Y por otro lado, todo ese marco de reglas está circunscrito a 2 cosas. A un modelo de cumplimiento normativo, que es lo que llamamos el compliance, ¿cierto? Es que también lo vamos a ver, que es esa capacidad, digamos, o ese sistema que nos permite cumplir con las normas, pero también un modelo de rendición de cuentas que tiene más unas características internas de cómo nosotros internamente respondemos ante eso, a nuestros grupos de interés. Entonces,
De lo que hemos analizado en la punta del iceberg, entendemos el modelo corporativo como esta estructura. Entonces vamos a ver estos elementos. Empecemos hablando de grupos de interés. Entonces, volvemos a lo mismo. Les digo, como les comentaba, no hablo de stakeholders porque no es el término correcto para referirnos. Resulta que cuando nosotros estamos pensando en la organización, tenemos a quiénes, a los stakeholders. Los stakeholders, ¿quiénes son? Son los constituyentes. Es decir, la misma palabra, la traducción de la palabra habla de los constituyentes, es decir, de quienes constituyen la organización. Yo podría decirles que una definición, tal vez no de diccionario, pero una que podemos entender mejor, es que los stakeholders terminan siendo las personas con capacidad para la toma de decisiones en la organización. Y no todas nuestros grupos de interés tienen la capacidad de tomar decisiones. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva quiénes pueden llegar a ser esos constituyentes de la organización. Y tenemos otros 3 grupos que lo que hacen es ejercer una fuerza, ejercer una presión sobre esos stakeholders para que cambien la forma como toman las decisiones, para bien o para mal. ¿Quiénes podríamos tener aquí? Tenemos los stakekeepers, que son los reguladores. Entonces, cuando hablamos de reguladores, estamos hablando de esos grupos de interés que están en el entorno que nos regulan de alguna manera. ¿Quiénes nos pueden regular? Básicamente, entidades del gobierno. Son grupos de interés, no son stakeholders porque no tienen la capacidad de tomar decisiones, pero sí regulan lo que la organización hace y tienen una capacidad muy fuerte de presionar, digamos, a partir, digamos, de la exigencia de la norma, la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos los State Watchers, que como su palabra dice, son como los que están observando. Los State Watchers, una traducción la podríamos tomar como los grupos de presión. Son aquellos que están viendo lo que hacemos y si nosotros estamos haciendo algo bien, nos felicitan y si hacemos algo mal, nos recriminan o nos funan, como se dice ahora, ¿cierto? Eh, y ahí, por ejemplo, pueden entrar los competidores, las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Si tenemos redes sociales, pues entonces en las redes sociales van a caernos todos encima y nos van a presionar para que cambiemos una decisión que hemos tomado. Y por otro lado tenemos los stake partners, que los stake partners son quienes no toman decisiones, pero son socios del negocio. Es lo que podríamos llamar típicamente los aliados estratégicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una visión un poco más completa. No es nuestra, no es una visión que construimos en la punta del iceberg, esta es una visión construida, digamos, por un investigador en donde él planteaba estos 3, digamos que ustedes ven al lado derecho, stakeholders, stakekeepers y stake watchers, y en la punta del iceberg sí le agregamos este cuarto que son los stake partners, porque los aliados sí son grupos de interés, pero ni toman decisiones, ni me regulan, ni me presionan, sino ayudan, potencian mi negocio. Entonces miremos un poco cómo puede distribuirse eso. Ahora, eso va a depender de cada organización. Este es simplemente un ejemplo, no tiene que ser así. Entonces, si ustedes ven en el círculo, digamos, en este círculo, digamos, el más interno, tenemos los 4 grupos principales. Los keepers, los watchers, los partners y los holders. Empecemos por los holders. Cuando hablamos de holders, son aquellos que tienen, digamos, una injerencia muy fuerte en la toma de decisiones. ¿Quiénes son los principales? Los socios y los trabajadores. Y si se dan cuenta, en la medida que uno va, digamos, como que va profundizando, esos socios se pueden entender en 2 grupos distintos. Unos son los accionistas, otros son los inversionistas. No son necesariamente iguales. ¿Por qué? Porque resulta que un inversionista no tiene la misma visión que tiene un accionista. Por tanto, la forma como yo me relaciono con ellos es distinta. El inversionista está tomando básicamente una decisión financiera cuando invierte en el negocio. El accionista está esperando involucrarse en la gestión de la compañía de una u otra manera. El inversionista no necesariamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajadores, los podemos diferenciar entre los directivos y, digamos, el resto, que serían los colaboradores. Su perfil es distinto. Ambos son trabajadores, ambos son contratados por la compañía, pero la forma como ellos
se relacionan con la compañía es completamente diferente. Tenemos unos stakeholders muy particulares, que son los proveedores y los clientes que no están dentro, pero sí hacen parte de la organización, porque es una cosa interesante. Una organización no es lo que está pasando dentro de una oficina o lo que está pasando dentro de una fábrica, sino lo que está pasando dentro de un sistema. Y dentro de un sistema que genera valor, los clientes y los proveedores hacen parte de esa creación de valor. Entonces, por eso se le consideran stakeholders. Cuando hablamos, por ejemplo, de stakekeepers, que son esos reguladores, ¿cierto? Aquí hablamos, por ejemplo, del sistema judicial. Entonces, el sistema judicial puede obligarnos a cambiar una decisión. Por ejemplo, si yo despido a un empleado y el empleado puede demostrar que ese despido fue injusto, el sistema judicial me va a obligar a mí a reintegrarlo. No es mi decisión, pero estoy obligado a hacerlo, que no es lo mismo que un stakeholder a el que yo simplemente le cuento cosas o escucho su opinión. Aquí no puedo escuchar su opinión, aquí tengo que acatar. Tenemos organismos de regulación, como por ejemplo superintendencias, todas estas entidades que de una u otra forma regulan nuestra labor en todo o en parte, también son unos stakekeepers, unos reguladores de mi negocio. Tenemos organismos de control y el organismo de control por excelencia, pues son las entidades tributarias a las que tanto le tememos si llegamos a hacer algo mal. Tenemos por otro lado los State Watchers, que son aquellos grupos de interés que observan mi negocio y están pendientes de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿quiénes podemos tener? Los competidores son los primeros Watchers que tenemos y ellos son un grupo de interés y nosotros también debemos construir un modelo de gobierno corporativo para ellos. Tenemos los medios de comunicación, los sindicatos, que si bien los sindicatos están conformados por los trabajadores, dentro de esta concepción de sistema, no hacen parte del sistema de creación de valor de la organización, pero sí hacen parte de los grupos de interés. Están, por ejemplo, las ONGs, los ambientalistas, los críticos de mi negocio, la gente que critica mi negocio, no es mi cliente, pero me critica, no le gusta lo que hago, pues también es un grupo que me presiona, porque de alguna forma lo que esta persona, al ser una detractora de mi negocio, pues multiplica el mensaje y ustedes saben que los mensajes negativos tienden a tener una mayor difusión que los mensajes positivos. Tenemos las asociaciones de consumidores, ¿cierto? Eh, que no necesariamente son nuestros clientes, sino que actúan en representación de nuestros clientes, o grupos especiales de interés, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades campesinas, grupos especiales de personas a las que nosotros afectamos con las externalidades de nuestro negocio. Y por otro lado, tenemos a los stake partners, que son esos que les decía, esos aliados, donde el gobierno, por un lado, es un regulador de mi negocio, pero por otro lado es un aliado. Todas esas entidades que fomentan los negocios, ministerios, gobernaciones, alcaldías, todos los que hacen algo, ¿para qué? Para que mi negocio se desarrolle y crezca, pues ni me regulan, ni me presionan, ni toman decisiones por mí, pero son aliados para mi negocio. Tenemos los aliados estratégicos como gremios, cámaras de comercio, el sistema financiero es un aliado, las aceleradoras, incubadoras y en general todas aquellas, digamos, organizaciones que de una u otra manera me ayudan a desarrollarme. Entonces, en un modelo de gobierno corporativo, lo primero que yo debo tener claro es cómo diferencio en estos grupos a, digamos, a esos grupos de interés, perdón la redundancia, y no los metamos todos en el mismo saco de stakeholders porque, vuelvo y lo repito, no es una descripción correcta de lo que significa ser un holder del negocio. Hablemos ahora de otros elementos de un modelo de gobierno corporativo que son los principios y la estructura de dirección y gerencia. En principios los podemos clasificar en dos grupos, el marco estratégico y el marco ético. Estos, digamos, no es una obligación. Finalmente el gobierno corporativo, claro, existen unas normas ISO que te dicen cómo deberías llevar, digamos, cómo te podrías certificar, pero que te certifiques en algo no quiere decir necesariamente que lo estás haciendo bien. Son cosas completamente diferentes. Entonces, eso lo podemos ver. Por ejemplo, una certificación de calidad. Que tú tengas una certificación de calidad no quiere decir que tus clientes consideren que tú eres una empresa de calidad o que tus productos son de calidad. Simplemente que estás cumpliendo con unos protocolos socialmente aceptados. Así como cuando tú vas a una universidad y te entregan un diploma,
que te certifica en un título profesional, pero eso no necesariamente es una constatación de que tú sabes desarrollar ese arte o esa ciencia de la cual tienes un diploma. Entonces, en el marco estratégico hay dos grupos que recomendamos tener. Uno, la identidad corporativa, o sea, todo este tema de cómo me llamo, cuál es mi logo, porque eso habla de quiénes somos, ¿no? O sea, no es simplemente un tema publicitario, por eso muchas veces las empresas, cuando hacen transformaciones de marca, quieren transmitir algo con la marca. Queremos transmitir solidez, calidez, innovación. Eso no es gratis. No es simplemente un tema de marketing, es un tema también de cómo estoy transmitiendo el espíritu de la compañía. Por otro lado está la filosofía organizacional, que se expresa básicamente en misión, visión y valores. Y el marco ético, pues aquí es tan largo como ancho. Uno puede tener políticas de gestión y puede tener un código de ética. Las políticas de gestión son como esos lineamientos que me permiten a mí decir cómo yo tomo las decisiones. Les voy a poner un ejemplo. La punta del iceberg tiene un sistema de gobierno corporativo. Y nuestras políticas de gestión, una de ellas es, por ejemplo, ser una empresa en estado beta, es decir, una empresa que siempre se está reinventando. Nosotros nunca terminamos de perfeccionar nuestra propuesta de valor, todo el tiempo la estamos cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones que vamos a tomar están orientadas a la experimentación y al mejoramiento. Para otra empresa es como, no, aquí cerramos este tema y no lo vamos a volver a tocar en un tiempo. Para nosotros no. El tema, por ejemplo, de la digitalización. Ese es un tema importante para nosotros. Y el código de ética es otro aspecto del marco ético que muchas veces las grandes empresas te hacen firmar un montón de documentos donde tú les vas a vender un lápiz y te hacen firmar que tú no vas a esclavizar a nadie, no vas a hacer trata de personas, no vas a traficar drogas, no vas a hacer un montón de cosas simplemente porque esta empresa tiene tantos proveedores, tantos grupos de interés, que tiene que hacerle firmar a cada uno de sus proveedores una declaración de que no va a cometer esos grandes crímenes contra la humanidad. Cuando uno es una empresa pequeña, uno muchas veces no valora la importancia de tener eso claro y de hacer firmar a los grupos de interés un código de ética, porque no solamente alinea a esos grupos de interés, sino que también te puede llegar a proteger legalmente de algún acto de deslealtad que cometa esa persona en contra, digamos, de la sociedad o de la misma compañía. Entonces, el marco ético, pues como les digo, puede ser tan completo o tan complejo como uno quiera tenerlo. En las estructuras de dirección y gerencia, pues aquí ya es cómo se toman las decisiones. Y aquí nuevamente las repartimos en dos, los órganos de gobierno y dirección, donde tenemos la Asamblea General de Accionistas, que muchas veces para las empresas es esa reunión que se hace una vez al año. Para otras no hay ni reunión, simplemente se elabora el acta y la firman y ya pasó. Lo único importante era aprobar los estados financieros y no hablar de los temas importantes o cruciales de la empresa. La junta directiva y muchas juntas directivas tienen asociado un comité de gobierno corporativo de sostenibilidad, es decir, ese comité reporta directamente a la junta directiva y por otro lado está el representante legal. El representante legal se considera un órgano de gobierno porque pues toma, o sea, es como la última palabra, por decirlo de alguna manera, en las decisiones de la compañía, a menos que la junta directiva o la asamblea de accionistas le prohíban tomar ciertas decisiones. Por tanto, el representante legal es una persona muy importante y uno ve muchas empresas donde el representante legal hace, perdónenme la expresión, lo que se le da la gana, porque no se le pusieron reglas al representante legal, entonces termina tomando un montón de decisiones que van en detrimento de la compañía. Y por otro lado están los órganos de planeación y administración, donde está el consejo de administración, que es como una junta directiva, pero para el día a día o para la semana a semana. Y dentro de los consejos de administración, pues tú puedes tener tantos comités como quieras. Es decir, hay un consejo general con un número plural de personas y dentro de esas tú puedes armar comités que se van a enfocar en abordar temas específicos de la compañía. Puedes tener comités de estrategia, de seguimiento a la alta gerencia. Por ejemplo, estos que ustedes ven acá son los que tenemos en la punta del iceberg. Tenemos un comité de estrategia, un comité de seguimiento a la alta gerencia y un comité editorial y de comunicaciones. ¿Por qué? Porque somos una empresa que tiene una comunidad que
se relaciona mucho con el ecosistema emprendedor. Entonces necesitamos hacer un seguimiento a la forma como estamos comunicando y generando contenido para esos grupos de interés, porque es algo importante para ellos. Si fuéramos otro tipo de empresa, posiblemente no tendríamos ese comité y tendríamos otro. Por ejemplo, no sé, un comité financiero o un comité de inversiones. Por otro lado, está la alta gerencia. La alta gerencia, digamos, la diferencia entre el consejo es que el consejo es un cuerpo colegiado, hay varias personas que básicamente hacen eso, aconsejan a la organización. La alta gerencia son aquellas áreas que pueden tomar decisiones. Y aquí uno las puede diferenciar de las direcciones estratégicas, es decir, las que toman esas grandes decisiones de la compañía, las direcciones misionales, que son, digamos, las que eh, son las directas generadoras de valor, y por otro las gerencias o direcciones de áreas transversales, que son de esas áreas de soporte, como talento humano, contabilidad, etcétera, que también hacen parte de la estructura de dirección y gerencia. Y por tanto, uno tiene que tener unas reglas de funcionamiento de cada una de esas direcciones. Hablemos ahora del cumplimiento normativo, digamos, como de los temas tal vez más complejos del gobierno corporativo, porque si yo me devuelvo acá, me voy a volver aquí unas diapositivas. Si yo me devuelvo aquí, pues definir quiénes son mis stakeholders es fácil. Definir unos principios, un marco estratégico, un tema ético, está fácil. Definir unos derechos de propiedad, pues eso está en los estatutos básicamente y hay que hacer unos muy buenos estatutos. Una estructura de dirección y gerencia, pues ponemos nombres, ponemos títulos y asignamos funciones. El tema viene cuando realmente yo voy a hacer el seguimiento a todo eso que yo estoy haciendo acá. Entonces, volviendo aquí. Cumplimiento normativo es lo que se llama por lo general el compliance, ¿cierto? Y esta es una definición que yo construí porque estuve buscando definiciones y hay unas muy complejas, muy largas, y dije, realmente el cumplimiento normativo es una responsabilidad de garantizar dos cosas. Primero, que cumplo con las normas, pero que también cumplo con la ética de la empresa, ¿sí? O como decíamos, cumplo con la moral de la empresa. Entonces, eh, es cuando yo digo, venga, no solo se trata de pagar impuestos, no solo se trata de cumplir con las normas laborales, sino también de cumplir con lo que yo mismo me he prometido. Entonces, si yo digo que voy a ser una empresa donde la diversidad, la equidad y la inclusión son un valor de mi compañía, yo debo tener un mecanismo para evaluar que efectivamente estoy siendo una empresa que está permitiendo la diversidad, la equidad y la inclusión. Muchas empresas diseñan los valores corporativos de una forma un poco olímpica, un poco deportiva, en el sentido de que ponen palabras bonitas, pero nunca hacen parte realmente del discurso ni nunca hacen parte del día a día de la organización. En un compliance, tú realmente evalúas. Y tal vez lo más importante es eso, porque al final cumplir las normas, tengas un modelo, digamos, un sistema de gobierno corporativo o no, las tienes que cumplir. La única diferencia es que te estás arriesgando si las cumples o no, pero no es una opción. Realmente aquí el tema de cumplimiento normativo, en mi opinión, el compliance tiene que ver más con el compromiso que tiene la organización de responderse a sí misma lo que ella misma se prometió y que le prometió a sus grupos de interés. Entonces, hay un modelo que se llama el Compliance Program Maturity Model, que es el modelo, digamos, de madurez del programa de cumplimiento normativo. Y lo que dice es que cuando yo voy a evaluar qué tan bueno soy o qué tan, digamos, tan desarrollado está mi modelo de compliance, yo debería pasarlo por 5 filtros. ¿Cómo están los procesos de compliance? ¿Qué recursos y qué autonomía tengo para desarrollar el compliance? ¿Cuál es la tecnología que está incorporada en los procesos de seguimiento y, digamos, de gestión del cumplimiento? La analítica y reportes y la valoración organizacional, es decir, cómo la organización percibe eh, el cumplimiento normativo. Y dependiendo de eso, yo puedo pasar por 5 estadios por ser un programa, un modelo de compliance que está en desarrollo o que ya está definido, que está estructurado, que está optimizado o que es eficiente. Cuando yo hablo de que tengo un modelo
de compliance en desarrollo, es porque los procesos aún están por definir, porque realmente no tengo los recursos necesarios para, digamos, para gestionarlo. O sea, no hay un área, no hay una persona, no está encargado, está sobreadministrado. ¿Eso qué quiere decir sobreadministrado? Que no están claras las funciones de quién hace el compliance, entonces siempre se van a chocar las responsabilidades en algún momento. Los procesos puede estar una mezcla de procesos automatizados y manuales. La data de compliance es aislada y difícil de reportar. O sea, oiga, estamos cumpliendo con todos los pagos de seguridad social de nuestros empleados y estamos pagando impuestos. Estamos haciendo el reporte de beneficiarios finales. Estamos reportando a las sociedades en el extranjero, si somos una compañía con varias sedes, toda la información contable de las sucursales en los demás países. No tenemos ni idea. Y el tema de la valoración organizacional es que cómo actuamos frente a los problemas es que somos reactivos. Entonces, si alguien se da cuenta que lo estamos haciendo mal, entonces miramos a ver cómo lo solucionamos. Cuando yo hablo de una empresa con un compliance ya definido, los procesos están documentados, ya hay recursos, pero no son suficientes, entonces se está pidiendo mayor presupuesto para tener una mejor estructura de compliance. Cada cumplimiento normativo tiene su propio sistema, entonces si somos, por ejemplo, una empresa de alimentos, lo tributario lo controlamos a través del sistema contable, todos los registros sanitarios los registramos a través de otro sistema, los temas laborales los registramos a través de la plataforma de gestión de personal, los temas con los clientes los registramos a través del CRM, es decir, cada cumplimiento normativo tiene su propio sistema. La data se analiza muchas veces manualmente según las necesidades que tiene la compañía y aquí lo que nos preocupa es que cumplamos la norma. O sea, aquí la valoración organizacional es que las cosas se estén haciendo. Pero si se dan cuenta, apenas eso, cumplir la norma, es apenas el segundo momento de un modelo maduro de compliance. Cuando hablamos de un sistema estructurado, pues no solamente tenemos procesos, sino tenemos flujos de trabajo. Es decir, ya vamos al nivel de procedimiento, al nivel de flujo, donde realmente sabemos cómo estamos haciendo el compliance de nuestra organización. Tenemos los recursos disponibles, pero se presentan algunos errores. Algunos procesos ya empiezan a integrarse, ya algunos procesos usan la misma tecnología. La data más importante ya es accesible, o sea que ya tenemos de pronto un Power BI, tenemos algunos tableros de control, tenemos alguna forma de generar la información, los reportes más importantes de cumplimiento. Y en cuanto a la valoración organizacional, el nivel ejecutivo confía en el modelo para liderar el cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel estratégico de la compañía confía en que se está haciendo un buen compliance y entonces le da como su respaldo institucional para que el compliance se desarrolle. En un cuarto, digamos, en un cuarto nivel, que es el nivel optimizado, entonces, ¿qué tenemos acá? Los empleados y los grupos de interés comprenden el proceso, es decir, ya no es un tema interno, ya no es un proceso exclusivamente interno, sino realmente aquí están involucrados los proveedores, los clientes, incluso la sociedad en general puede tener acceso. Miren, por ejemplo, lo que pasa con las grandes empresas. ¿Qué hacen las grandes empresas en los primeros meses del año? Publican un informe inmenso de 100, 200, 300 páginas que llaman informe de sostenibilidad. Es una forma de involucrar a los demás grupos de interés en el proceso y contarles qué es lo que está pasando en la organización. En cuanto a recursos, los recursos para que se haga compliance se consideran un asunto crítico, es decir, se le está dando un presupuesto a la organización para que el compliance se dé de la mejor manera posible. Los procesos a nivel tecnológico están integrados, la data está en un único sistema y a nivel organizacional ya este se vuelve un interés de la junta directiva. Es decir, ya no recuerden cuando hablábamos de los órganos de gobierno en dirección y de los órganos de administración en el modelo de gobierno, en el tercer estado, que es el estructurado, es un tema de interés en los niveles, digamos, de toma de decisiones, de planeación y administración. Cuando tenemos un compliance, digamos, ya más evolucionado,
optimizado, ya pasa a ser de interés de los órganos de gobierno y por lo general, quienes son, digamos, los llamados a rendir, a pedir las cuentas, es la junta directiva. Y el último nivel, el mundo ideal, es cuando tenemos procesos de clase mundial que evolucionan constantemente, es decir, aquí ya estamos hablando que somos el ejemplo para los demás, cuando tenemos un equipo que es competente en compliance y que tiene los recursos para ser competente. Todo el proceso está en un solo sistema. Los tableros de control están en tiempo real, es decir, no es como que voy a un sistema y capturo la información, hago el reporte y el reporte está listo, sino que la información está en tiempo real. Y eso suena muy bonito, pero es muy difícil de lograr. Y por otro, a nivel organizacional, se considera un asunto estratégico para la compañía. Es decir, no es un tema en el que la junta directiva, los sabios de la junta directiva hablan del tema y exigen y le piden, digamos, a la alta gerencia que haga o deshaga, sino que ya se vuelve un asunto, una conversación como compañía, se vuelve un asunto de estrategia, de si no tenemos compliance, estamos siendo una empresa poco competitiva. En cuanto a la rendición de cuentas, que es el otro aspecto, ¿cierto? Porque una cosa es ese cumplimiento normativo. Ahora vamos a la rendición de cuentas, que es como yo estoy contando lo que estoy haciendo. Y aquí hay una definición que a mí me encantó, que encontré de lo que es rendición de cuentas, y dice, la rendición de cuentas es un derecho al diálogo y tiene muchísimo poder. O sea, la rendición de cuentas, bueno, ahora mismo no es una obligación, es más bien un derecho, y es un derecho a conversar. ¿Y a conversar sobre qué? Entonces aquí viene, digamos, una definición ya un poco más terrenal, y es un control social. Una rendición de cuentas es un control social donde los grupos de interés piden información y explicaciones y tienen el derecho a evaluar la gestión. Entonces, tú te sientas, le cuentas a los demás cómo nos fue, qué estamos haciendo, en qué nos estamos equivocando, qué estamos haciendo maravillosamente bien, y los grupos de interés tienen el derecho no solamente a escuchar, sino a tener una interlocución, a exigir explicaciones, a exigir ampliaciones, y es mi deber hacer esa rendición de cuentas. Esto se ha desarrollado muchísimo en lo público. Siento que en lo privado, a pesar de que ahí existan, digamos, muchos modelos de gobierno corporativo, siento que esto es algo en lo que las empresas privadas no les gusta mucho. Es decir, les gusta más el compliance porque de alguna forma es como o cumples la norma o no la cumples, ¿cierto? Ahí no hay como mucha discusión, ahí no hay como lugar a interpretación. En cambio, en rendición de cuentas es raro ver empresas que hagan empresas privadas que hagan rendición de cuentas públicas. Por lo general son rendiciones de cuentas privadas, pero resulta que mis grupos de interés no solamente están en una sala de juntas, mis grupos de interés están en las redes sociales, están en la calle, son mis clientes, mis proveedores, son mis mismos competidores. Pues uno también podría pensar que a ellos también hay que hacerles una rendición de cuentas. Lo ve mucho uno la rendición de cuentas en lo público. En lo público se ha vuelto una buena práctica hacer una rendición de cuentas, posiblemente porque sentimos que tenemos un mayor derecho como ciudadanos a exigir que nos expliquen cómo se desempeñan las organizaciones. Y aquí les quiero mostrar algo que se llama el Accountability Styles, es decir, como los estilos de rendición de cuentas. Y es un modelo interesante y habla que uno en la rendición de cuentas puede asumir como cuatro posturas: evitar la rendición de cuentas, esperar a que se dé la rendición de cuentas, afirmar la rendición de cuentas, o sea, como un acto, digamos, propositivo, o estresar, ¿cierto? Como conflictuar, podría ser también tal vez una mejor traducción. Y entonces resulta que volvemos a lo mismo. Si yo estoy como en ese mundo entre esperar y evitar, lo que yo estoy es asumiendo que los demás van a rendir cuentas. Entonces, estoy seguro de qué? Estoy seguro de que los informes se están haciendo, estoy asumiendo que se están haciendo los reportes, estoy asumiendo
que a todos los empleados cuando se les contrata, se les está haciendo su examen médico de ingreso. Estoy asumiendo que cuando a la gente se le despide, se le está despidiendo con unas causales justas para que se dé el despido. Pero realmente estoy evitando y esperando que otros hagan la tarea. Por otro lado, yo también puedo hablar de retrasar el proceso de rendición de cuentas. Y es como, esto no es tan importante, hagámoslo en otro momento, como ahora no, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? También estoy evitando el proceso. ¿Por qué lo estoy evitando? No lo sé. Pero de alguna forma estoy estresando al sistema porque ni lo hago, o sea, no tomo una decisión, ni decido hacerlo o no hacerlo. Entonces, al final es como, no dejemos para mañana lo que pudimos haber hecho hoy, ¿cierto? Por otro lado está el mandar, ¿cierto? Entonces el mandar es como, es tu problema, es tu responsabilidad, no estoy asumiendo, es distinto, no estoy asumiendo, sino estoy diciendo, te toca a ti y no tienes una excusa para no hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando órdenes, estoy mandando. En el inglés original, digamos, de este modelo se llama el micromanagement, pero le cambié la expresión a mandar porque siento que el micromanagement es más bien otra cosa, es como irse a estar ahí encima en el detalle y realmente este es un modelo más bien de estilo de rendición de cuentas. Y está el otro que es entre esperar y querer que algo pase y entonces es el sugerir. Entonces, sería genial si tú llevas un control de las pérdidas de materia prima. Sería genial si en un CRM registramos todas las quejas de nuestros clientes y sacamos unas estadísticas. Estoy dando opiniones, ¿cierto? Estoy como, creo que ya es más que suficiente con que yo sugiera cosas, sea propositivo, pero realmente no genere acción. Entonces, la cuestión es que uno al final en estos procesos debe facilitar el aprendizaje, ¿cierto? De los estilos, digamos, de rendición de cuentas. Entonces, más bien, en vez de asumir, yo debería algo que se llama como provocar y esperar, si ese va a ser mi estilo de rendición de cuentas. Entonces, es como, no asumo que lo hagas, pero voy a tratar de activar algunas cosas, como generar algunos espacios para que se dé el proceso de rendición de cuentas y voy a esperar a que tú lo hagas. En otro estilo es no intervengo. Entonces, no voy a retrasar el proceso, ¿cierto? Pero tampoco voy a colaborar a él. Entonces, aquí estoy confiando en lo que mi equipo va a hacer. Entonces, como que la frase clave aquí es, ellos saben qué hacer. Ellos saben cómo deben rendir cuentas. En la parte de mandar, uno puede ya hacer la parte de dirigir. Y es, ahora sí, validar si lo hiciste o no lo hiciste. No decir, es su problema, vaya, hágalo, sino, venga, tienes que hacerlo. Entonces, ahora nos vamos a sentar y vamos a validar que efectivamente lo hiciste. Y en la parte de sugerir es confirmar. Entonces, ¿lo hiciste? ¿Lograste hacerlo? ¿Cierto? O sea, como finalmente sí se dio, hiciste otra cosa, tomaste en cuenta mis consideraciones. Entonces, es importante tengamos también presente que esos simplemente son estilos de cómo se hace una rendición de cuentas en las organizaciones. Entonces, ¿por qué es importante el gobierno corporativo? Entonces, después de haber dicho que el gobierno corporativo tiene un montón de cosas, es un documento larguísimo con un montón de reglas, ¿cierto? Finalmente, el gobierno corporativo ayuda, digamos, y aquí hay como 10 beneficios, por decirlo de alguna manera, del gobierno corporativo. Primero, porque fomenta la transparencia, porque estás diciendo cómo son las reglas de juego, cómo vamos a jugar. Son 11 jugadores, no 10, no 12. No hay 3 arqueros, solo hay uno. Estás diciendo realmente cómo son las reglas de juego. Segundo, porque aumenta la confianza. Tú confías más en una empresa, definitivamente, que tiene un modelo de gobierno corporativo, porque de alguna forma se vuelve exigible. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que decía alguien que conozco, y es,
el saber te obliga. Entonces, cuando tú no estás pensando en gobierno corporativo, pues el no saber cuáles son tus obligaciones no te obligan a nada, ¿cierto? No te hacen responsable de nada. Pero cuando tú ya sabes y está escrito en algún lugar que esta es tu forma de actuar, que esta es tu forma de responder, entonces para los demás grupos de interés genera confianza. Entonces, cuando yo digo que te voy a hacer firmar un documento en donde te digo que debes respetar un acuerdo de confidencialidad, pues quiere decir que esa empresa también está dispuesta a manejar una confidencialidad de la información que yo le estoy entregando y eso me genera a mí mayor confianza. Por otro lado, alinea intereses de los socios, que les decía que ese es uno de los grandes problemas de las pequeñas y medianas empresas. Los socios muchas veces se la pasan peleando y a veces prefieren que la empresa se acabe antes que darle la razón a uno de sus accionistas o de sus socios, porque las reglas no están claras, entonces al final eso se vuelve una locura, o empresas familiares donde llegó el tío, el primo, el concuñado a tomar decisiones, a hacer un montón de cosas, y en las empresas familiares eso se vuelve un lío total. Es tan complicado en las empresas familiares que incluso existe toda una rama que es de gestión de empresas familiares. ¿Sí? ¿Cómo gestionas una empresa cuando tienes primos, tíos y cuando tienes que tomar decisiones y resulta que no solo hay un vínculo laboral, sino también un vínculo afectivo con esas personas? Por otro lado, mejora la toma de decisiones, pues porque vamos a tener más claro qué hacer. Facilita la gestión de crisis, porque de alguna forma podemos identificar por qué se origina la crisis. Podemos tener protocolos de gestión de crisis. También se optimiza la gestión de recursos, definitivamente, porque eh, al tener las reglas más claras, pues no vamos a hacer nada que no esté permitido de cierta manera y al final eso es una optimización de recursos. De las dos que más me gustan, pues proporciona una visión estratégica de la compañía, no estamos pensando en el mañana, miramos qué hacemos, mañana lo solucionamos, echémosle la bendición que la entidad tributaria no se va a dar cuenta, nadie se va a quejar, al final en las redes sociales a nadie le importa. No, realmente nos da una visión estratégica del negocio y nos prepara para el futuro. O sea, una empresa que tiene gobierno corporativo es una empresa que está pensada para perdurar, está pensada para sobreponerse a los vaivenes de las personas, porque efectivamente llega alguien y puede destruir en segundos con malas decisiones lo que por años se ha construido. Y porque muchas veces en ciertas empresas eso no se puede hacer, porque existen modelos de gobierno corporativo. Lo hemos visto en las grandes empresas. Hay empresas que cuando entran en una crisis económica llega un nuevo inversionista y ese inversionista hace lo que quiere con la compañía. Y hay otras empresas en donde llega el inversionista y el inversionista no se le permite cierta toma de decisiones. No se le permite así accionariamente tenga, digamos, un mayor porcentaje de participación. No tiene la mayoría en la toma de decisiones. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, lo que pasa en Facebook. Independientemente de si nos gusta o no nos gusta esa compañía, Mark Zuckerberg es un accionista, técnicamente un accionista minoritario, es decir, él tiene un porcentaje de acciones pequeño, pero en la estructura de gobierno, él es el que toma las decisiones y él tiene la mayoría en la toma de decisiones. Muchas veces en las empresas medianas y pequeñas, cuando llega alguien con dinero a aportar, ya se cree con el derecho de tomar decisiones y pasar por encima de los anteriores socios y eso tiene un riesgo muy grande. Un riesgo que puede ser muy bueno porque puede llegar a generar cosas que antes no estaban pasando o puede ser muy malo también. Por otro lado, un gobierno corporativo reduce riesgos legales y financieros. Cuando tú tienes unas reglas en donde le pides a tus grupos de interés que se comporten de cierta manera, entonces tú tienes una forma de validar que tú informaste que tú no tolerabas ese tipo de cosas y te protegen legalmente y pues financieramente en los aspectos, digamos, contables. Y por otro lado, mejorar la reputación. Es decir, hace que te vean diferente. Todos los grupos de interés te van a ver diferente. Es decir, eh, es como que genera una sorpresa. Por ejemplo, la punta del iceberg, pues, es una empresa pequeña, digamos, no somos muchos empleados. Y pues cuando tú le cuentas a la gente que tenemos un sistema de gobierno corporativo, que tenemos organizado esto, lo otro, la gente es como, ¿y ustedes a qué hora lo hicieron? Evidentemente, tuvimos que dedicarle un tiempo a hacerlo,
pero tampoco es algo imposible, ni tuvimos que contratar a los super expertos para que lo hicieran, simplemente era una voluntad de hacerlo. Y eso sí se nota la diferencia cuando el equipo se comporta, porque el equipo tiene, digamos, una cultura, desarrolla una cultura distinta, en donde de pronto, al ser una empresa más pequeña, uno puede pensar que puede ser informal en ciertas cosas, en la punta de las velas hay cosas en las que no somos informales. Tenemos un procedimiento, una manera de hacer las cosas, y si eso no funciona, pues ¿qué hacemos? Actualizamos el modelo de gobierno para que se adapte a las necesidades. Y como reflexión final de gobierno, del modelo de gobierno, miren, si las reglas de juego no están claras, es muy fácil incumplir e imposible exigir. Entonces, se vuelve un tema más de voluntad de las partes que de otra cosa. Entonces, pues, ¿por qué incumplo? Porque no hay reglas, ¿sí? Entonces, y tampoco le puedo exigir a los demás. Entonces, ahí es cuando viene la frustración, porque puede que yo esté cumpliendo, pero no tengo ningún soporte moral para exigirle al otro que cumpla. Si nos vamos, digamos, a un campo, un espacio cotidiano, es cuando en una relación de pareja no se establecen siempre ciertas reglas de comportamiento o esas reglas de comportamiento no están claras. Entonces, cuando no, vamos a hacer una relación abierta, como hay esa tendencia ahora, pero ¿qué significa que seas una relación abierta? ¿Sí? Tengo derecho a conocer a la otra persona, no la conozco, ¿qué pasa ahí? Es cuando tú entras a un trabajo y no firmas un contrato. ¿Cuántas horas debo trabajar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Me das prestaciones sociales o no me das prestaciones sociales? ¿Yo con qué criterio voy a exigirte que me cumplas con unas horas laborales o que me pagues determinado valor si nunca, digamos, yo dejamos eso claro? Y también yo como patrono tampoco tengo la potestad de exigirte y uno lo ve en muchas empresas informales donde no hay contratos laborales, donde no hay reglas entre los empleadores y los empleados, en donde se vuelve un poco el juego como de, como usted no me exige, yo tampoco me quejo. Entonces, no estamos conformes con los empleados saben que no se están desempeñando bien, pero pues como no me están pagando bien, como no me están dando todo lo que yo esperaba, pues yo no hago mi mejor esfuerzo. Y por el otro lado, el jefe sabe que como no tiene las reglas claras y como no está entregando todo lo que debería entregar, pues tampoco se va a complicar la vida y te va a exigir que tengas el mejor desempeño. Y al final, pues eso se vuelve un juego en donde todos vamos a perder. Entonces, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues este es el momento. Mientras eso pasa, los invito a que hagan parte de la comunidad de la punta del iceberg. Pueden escanear este código, los lleva al grupo de WhatsApp o a la comunidad en WhatsApp y ahí pueden escoger a cuáles de los grupos quieren hacer parte o pueden digitar directamente esta dirección para que los lleve a esa página. Roger, levantaste la mano. Hola, Fran, muchas gracias y sobre todo, muy importante tema. Sabes que yo hasta hace poco, pero te comento un poco, yo tengo una empresa de contadores en Valledupar, una ciudad pequeña aquí en Colombia, Sí. y hemos querido hacer como las cosas diferentes. Alguien una vez me habló sobre estos temas de gobierno corporativo, y a pesar de que yo soy contador, consultor, pero lógicamente mi campo es más financiero y contable y tributario. He Ujú. visto una necesidad, lógicamente, de implementar este tema. Aquí te pido más una recomendación porque nosotros empezamos como a estandarizar procesos, servicios, y nos encontramos con lo que tú decías ahorita, una cantidad de falta de claridad hasta en los contratos con clientes, es decir, no dejábamos claros ciertos servicios y nos demandaban horas que estaba generando altos costos en los procesos con el personal, no había claridad sobre eso. Entonces, más bien desde este punto de vista, que una empresa que está como es pequeña, que está en ese crecimiento, ¿qué me recomendarías lógicamente para implementar un sistema que realmente sea algo más estratégico, que se vuelva menos operativo? Sí. Esto es como un rompecabezas, digamos, es como si tú vas a arrancar y dices, voy a montar mi super sistema de gobierno corporativo, va a llegar un momento en que uno se puede frustrar porque se da cuenta que tiene varios componentes. Entonces lo que uno puede empezar es
organizando ciertas cosas. ¿Cómo lo hicimos nosotros en la punta del iceberg? Primero, definamos muy bien nuestro marco estratégico. ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestra identidad corporativa? No por hacerlo, porque no es una obligación, sino porque nosotros como compañía necesitábamos tener claro eso. Luego, oiga, definamos al menos nuestras políticas de gestión y definamos un código de ética. Por ejemplo, a todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, un contratista, un proveedor, un cliente, les hacemos firmar un código de ética. Es un documento de 2 páginas donde les decimos, tú acá vas a respetar los derechos humanos, vas a hacer esto, y nunca nadie nos ha dicho que no lo firma, porque son de esas cosas en las que, ¿cómo vas a decir que no? Y eso hace parte integral del contrato. Entonces, cuando alguien firma un contrato, tiene que firmar el código de ética y firma el acuerdo de confidencialidad si aplica un acuerdo de confidencialidad. Cuando nosotros ya teníamos un poco, digamos, eso armado y se volvió, digamos, como una costumbre y ya se volvió un hábito tenerlo, el siguiente paso fue preguntarnos, bueno, ¿y a quién le rendimos cuentas? Digamos, yo soy el CEO de la punta del iceberg, soy el fundador, pero en el modelo de gobierno corporativo yo le tengo que rendir cuentas a alguien. Nosotros no somos una empresa lo suficientemente grande para tener una junta directiva, pero sí tenemos un consejo de administración compuesto por asesores externos que nos ayudan a tomar decisiones. Yo soy socio mayoritario. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero aprovecharme de mi situación para ir en detrimento de los accionistas minoritarios? No lo puedo hacer porque el modelo de gobierno corporativo me exige a mí que si yo en algún momento tengo, digamos, una queja o un reclamo que hacerle a uno de mis socios minoritarios, porque pues ellos también trabajan en la compañía, yo tengo que armar un comité con una persona externa elegido entre todos para tomar la decisión de evaluación del desempeño de ese socio que es a la vez empleado. Entonces, eso a mis socios minoritarios les da muchísima seguridad, porque saben que yo no me voy a aprovechar de ellos. No solamente porque crean que yo soy una buena persona. Genial, me parece genial que confíen en mí. Pero como yo estoy tan seguro de que soy una buena persona y que no voy a traicionar la confianza, estuve dispuesto a comprometerme en un documento a que si en algún momento llegamos a tener una diferencia de criterio que se vuelve insalvable, pues vamos a armar un comité de ciertas características para que ese comité evalúe la situación y tome una decisión. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a construir eso, a dimensionar. No tenemos junta directiva, tengamos un consejo de administración. Y luego, la parte de los procesos te ayuda en parte, pero realmente tener procesos no es como tal el sistema de gobierno corporativo, ¿sí? A menos de que tengas procesos de compliance y procesos de rendición de cuentas, ahí sí yo te diría que ya estás empezando a tener una estructura de modelo corporativo como tal. Entonces, mi recomendación es ir paso a paso. No hay mucha gente experta en el tema, pero pues tampoco esto es ciencia ficción. Entonces, tampoco es ciencia nuclear. Entonces, como para decir que es imposible, respetando como los bloques, y cuando uno se da cuenta ya eso está armado, ya empieza a tener lógica, ya empiezas a entender por qué es necesario, por qué era importante. Ok, Roger, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Si ustedes desean tener un certificado de participación de esta sesión, pueden escanear este código, les pedimos unos datos muy básicos y les enviamos un certificado digital de participación que pueden compartir en sus redes sociales si están interesados. Ok, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero que este haya sido un tema de interés. Sé que no es el tema más sexy, más atractivo de los que tenemos en nuestros webinars, pero es un tema en el que hay que empezar a hablar y hay que empezar, digamos, a tener esas conversaciones de por qué es importante para las empresas. Como siempre, nos encontramos en un próximo webinar el próximo mes, donde tendremos un tema distinto para conversar de lo que
digamos, como de conversaciones que hacemos. Y lo que les decía, nos gusta un poco más tener esas conversaciones más profundas y ofrecerles un conocimiento más avanzado en este tipo de webinars. Entonces, espero que lo hayan sentido así. Muchísimas gracias a todos y un abrazo, que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Bueno, Muy chao, buen que estén muy bien. webinar. Gracias. Chao, chao.